Creo que toda mi infancia y adolescencia la viví con dolor. Le eché mucho la culpa a quien no le correspondía. Que ahora entiendo que era mi forma de poder querer buscar cómo salgo de esto, cómo me encuentro. Yo creo que el merecer está más enfocado en creer en que estás en el lugar adecuado, que a pesar de que haya dolor, que haya sufrimiento, ese mismo momento es el que te va a hacer salir de ahí si logras entender el dolor. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita, es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Estoy más que feliz, emocionada, encantada de conocer ya aquí en directo a Marielos Miranda. Ella es psicóloga, tanatóloga, coach de vida, de negocios y emprendimiento. Trabaja en grupos de autoapoyo, también manejo del estrés, bioneuroemoción. A ella la conocí subida en un escenario para el Congreso de Mujeres en el Hotel Camino Real hace poco y me encantó oírla dar su testimonio. Desde donde yo estaba sentada, sentí gran respeto y admiración por ella, sentí su fuerza de ser humano y cómo ella, creo yo, puede con su testimonio ayudarnos a enriquecer nuestra vida. Yo creo que no es necesario reventarnos la piel, tocar fondo terriblemente profundo para poder aprender. Yo creo que ya es momento que aprendamos del error o del dolor de los demás y que abramos nuestro corazón a ese nuevo aprendizaje. Y Marielos tiene un lindo testimonio de vida que nos va hoy generosa y amorosamente a compartir. Y la entrevista la titulamos No necesitas, mereces. Así que si estás listo, si te sientes como en un punto de que estás en esa tú también, de que crees que necesitas y además crees que no mereces, este tema es para ti. Marielos, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti también por la invitación. Te lo dije en el congreso que te estuve siguiendo por un montón de tiempo y yo decía, pues que yo quiero estar con Carolina. Pero si algo me ha enseñado la vida es que las oportunidades llegan. Y así es como justamente me han estado saliendo muchas cosas que se presentan y yo creo que justamente la atracción que uno tiene la hace que se dé. Sí. Y pues por eso estamos acá. Sí, ¿sigues en nuestro mundo? Sí, sí. Mañana Sí, llegas sí, una sí. vez cada ¿cuánto? Nos estamos una vez cada 15, bueno, una vez al mes o 2 veces al mes. Okay. Así estamos, ¿verdad? Pero sí, fue una de las oportunidades que precisamente me llegó sin yo buscarla, ¿verdad? Y enfrentarme a uno de mis más grandes miedos también, estar ahí. Estar en pantalla, ¿verdad? A es todo que color. Cuando uno tiene este tamaño, hermoso, te dicen, ¿no? De que está mal visto. Y durante toda mi vida ha sido como, no, que no me miren, que no me enseñen, que no. Claro. Entonces, estar en pantalla grande era intimidante, pero a los segundos de estar ahí se me quitó. Tú dijiste, de aquí soy yo. Sí. Sí. Como tú dices, está mal visto todas las creencias y las limitaciones que nos pone la cultura, ¿verdad? O nuestras creencias, que es algo que si no estás de tal talla, de tal altura, de tal color de piel, de tal conocimiento académico, de tal estado civil, de tal edad, no perteneces o sí perteneces. O sea, te validan o te desvalidan cuando no somos nada de eso, pero que ha funcionado por siglos
y que gracias al cielo se está desmoronando todo eso y está apareciendo lo real. ¿Qué nos quisieras compartir, Marielos, de tu infancia o de tu adolescencia o de tus años jóvenes? Porque para mí tú sos jovencita. Entonces, ¿qué te dejó esa época de tu vida y cómo empezó tu despertar? Uy, creo que toda mi infancia y adolescencia la viví con dolor. Bueno, más que dolor era sufrimiento. Okay. Porque habían justamente esto, ¿no? Lo social que tú dices, que pues las creencias que nos imponen. Y pues nací con algo que era pues una enfermedad, nací con toxoplasmosis. Eso afectó mi vista, tengo una cicatriz en mi ojo derecho, en donde no tengo visión. Y te imaginas, de chiquita tenía unos lentes porque en aquel entonces no existía policarbonato y esto, sino que era vidrio. Y eran unos lentes grandísimos. El toxoplasmosis hizo también que pues, el pelo no me creciera, entonces usaba gorrito y gordita. ¿Te imaginas el bullying que vivía yo en la infancia? Y alguna... Perdón, ¿y el peso tenía que ver con el hipotiroidismo, que te descubrieron mucho después? Pues no, pues en aquel entonces no, ¿verdad? O sea, en aquel entonces era bueno, la gordita, porque de plano come mucho, ¿verdad? Y eso era una de las cosas que yo siempre decía, ¿por qué? Porque dicen que como mucho si en realidad como no tanto, ¿verdad? Yo miraba cómo comían mis compañeros, por ejemplo, y yo decía, si yo como así, yo no sé cómo estaría, ¿verdad? Cuidaba mucho mi alimentación siempre, más nunca fui de dietas, porque creo yo que parte de enfrentarme a ese proceso de dolor fue desde la rebeldía. Entonces era como estar en contra de las dietas, ¿no? Era como, no, yo así soy y ¿qué? ¿Verdad? O sea, exacto, era muy desafiante, entonces por eso te digo que era mucho desde el sufrimiento. Mi adolescencia la viví como el patito feo, ¿verdad? La que no llegaban a sacar a bailar, la que según mis familia era, bueno, sí es popular porque sí, de alguna manera no sé cómo le hacía, pero me mantenía con el grupo de populares. ¿Eras divertida? Sí. ¿Eras buena amiga? Era buena amiga, era muy leal, era muy complaciente, que eso me ha traído muchísimos conflictos, inclusive de adulto, ¿no? Sí. Entonces era como, bueno, sí, o sea, nunca nadie se dio cuenta cómo era yo, ni siquiera físicamente. Yo recuerdo hace como unos 5 años tuvimos una reunión, antes de pandemia tuvimos una reunión de diversificado de todos los que nos graduamos y uno de ellos me dice, Marielos, es que ahora sos bonita. Y me decía, sí, qué atractiva sos. Y yo, siempre lo he sido. Sanigua, bien, Marielos. Pero sí. Ahora lo puedo decir así, pero yo te digo, hace unos 10 años fue que yo descubrí que sí lo eras. Sí tengo bonita sonrisa, sí, mis curvas son grandes, sí son llamativas, sí se puede, o sea, sí era eso. Durante toda mi infancia y adolescencia, pues desde casa hicieron muy bien el trabajo para decirme que tenía que estudiar, que yo podía salir adelante, pero desde lo físico siempre fue criticado. Uh-huh. No porque no comas, no porque te ves mal. Yo crecí viendo a mi mamá que cada vez que yo me cambiaba era verme de pies a cabeza y decirme que estaba mal. ¿Sí? ¿No aprobaba? No, exacto. ¿Y tu mamá era delgada? No, mi mamá, bueno, sí es delgada, pero ella durante su adolescencia y su juventud estuvo metida en certámenes de belleza. Ok. ¿Verdad? Entonces, ahí era donde yo ahora entiendo, ¿no? Es como, claro. Claro, no estabas llenando las expectativas que ella tenía en base de sus recuerdos de ella, de su juventud. Exacto. Entonces, sí fue una etapa de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que no se reflejaba en estar triste, aunque sí tuve etapas de mi vida donde decía, o sea, la tristeza la llevaba por dentro. Uh-huh. Más lo que el mundo miraba era enojo, desafío, rebeldía, ¿verdad? O sea, desde eso, en los colegios no me podían expulsar porque era muy buena estudiando. Entonces mis notas eran exageradamente buenas. La conducta no, porque eras desafiante. Exacto, mi conducta no. ¿Verdad? O sea, a mí me decía el maestro, haga tal cosa y yo, ¿para qué? O sea,
sí era así, ¿no? Y creo que, y ahora yo veo que eso es una característica muy positiva en mí, porque a mí me dicen, Claro, no lo puedes hacer, y es, ¿por qué? O sea, me convierto en una niña chiquita de quién dice que no lo puedo hacer. ¿Verdad? Desde ahí, entonces, sí fue, pero en el fondo vivía con mucho dolor, o sea, me intenté matar no sé cuántas veces, ¿sí? O sea, sí, o sea, y esto, tengo un grupo de apoyo ahora con mujeres que me he dado cuenta que esa historia de vida, o sea, no fui la única, ¿no? Y durante mucho tiempo viví tan sola que era como, no hay amigas, no hay esto, no hay lo otro, no hay con quién hablar, no había pareja, ¿verdad? Porque yo miraba que todas mis compañeritas, ay, sí, o sea, era de las que cuidaba la puerta para mientras estaban dando el besito en el salón, pero yo nunca viví todo eso, ¿verdad? Entonces, eso me convirtió en alguien a quien le eché mucho la culpa a quien no le correspondía, que eran a mis papás, ¿verdad? Y más con mi mamá, o sea, era como, por ellos yo soy así, por ellos a mí me pasó esto, por ellos yo no puedo decir esto, ¿no? Pasé por abuso, bueno, pasé por muchas cosas que como te digo, eran, que ahora entiendo, bueno, sí, con razón, siempre desde pequeña tuve sobrepeso, ¿verdad? O sea, viví tantas cosas. Había que protegerse. Exacto, Había que protegerse. exacto. Entonces, hasta, creo que cuando empecé, de hecho empecé a estudiar psicología, ahí sí que de pura casualidad, porque yo quería medicina y no me animé a decirle a mis papás que quería medicina, precisamente porque era como, no voy a poder, ¿verdad? Yo oía que la carrera tan difícil era esto, entonces yo decía, no voy a poder. Y un amigo me dijo, no, me voy a meter, uno de mis mejores amigos me dice, me voy a meter a psicología. Y yo, bueno, metámonos a psicología. O sea, yo ni siquiera sabía qué quería, ¿sí? Cuando empecé en psicología y empecé a darme cuenta que tenía el don de escuchar, el ser muy intuitiva, el darme cuenta que lo que me había pasado tenía un para qué, ¿verdad? Ahí fue como, bueno, empecemos a ver el camino. Me iba a meter a lugares en donde la mayoría decían, no, eso no, ¿verdad? De entrada, el primer año de práctica lo hice con personas con VIH, ¿verdad? Entonces, siempre era como al que todo el mundo rechaza, entonces era, no, yo lo atiendo, ¿verdad? O a veces decían, no, es que apesta, es que no sé qué. Y es que de alguna forma tú habías experimentado en carne propia ese rechazo. ¿Y quién mejor desde el nivel empático para comprender o contener a alguien que sabe qué es y cómo se siente vivir ese mundo? Exacto. Y bueno, fui desde la infancia, mis papás me llevaban porque, como te digo, tuve varios intentos de suicidio. Estuve con psiquiatras, que recuerdo con mucho amor el psiquiatra que me atendía porque sí daba terapia, pero me recuerdo que inclusive cuando dejamos de ir era porque mi papá ya no lo podía pagar. Y yo me recuerdo que me enojé increíblemente, porque era como, te hacía ¿por qué? Bien. Claro, te hacía bien. Sí, exacto. Y ese estado de ánimo yo lo mantuve inclusive ya grande, ¿verdad? O sea, en donde, ¿por qué no me pasan cosas buenas a mí? ¿Por qué no? Reclamo y queja. Exacto, me vivía en eso, ¿no? Hasta en el 2015, que tuve una relación que me fracturó muchísimo, ¿verdad? Bastante. Y empecé a darme cuenta que yo no podía salir de esa relación. ¿Puedes agradecer esa relación ahora? Totalmente. Que sí. No mirabas de ti cuando estabas metida ahí. No miraba de mí el dolor que llevaba el seguir, ahí donde te digo, seguir llevando estas creencias de lo que teníamos que ser las mujeres en mi familia. Porque ahí creo que fue el despertar en darme cuenta que la psicología era mucho más, pero mucho más, que solamente lo que me habían enseñado en la universidad. Porque yo no podía soltar esa relación, ¿sí? Yo no podía soltar esa relación y cuando me di cuenta era porque esta relación tenía una conexión muy grande con mi abuela. Yo en ese entonces empecé a estudiar justamente todo lo transgeneracional, ¿verdad? De casualidad siempre me gustaba investigar y resultó que mi abuela tuvo una persona, un matrimonio
primero, que fue el amor de su vida, que inclusive hasta se parecían físicamente con la persona que yo estaba saliendo. Entonces, cuando empiezo a descubrir, qué bueno que lo encontraste. cuando empiezo a descubrir que pues yo era doble de mi abuela, que era esto, o sea, todo lo que la psicología ni siquiera te enseña, Sí, tiene que estar en las otras líneas. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando empecé a descubrir todo eso, dije yo, bueno, aquí hay una historia que yo no me sé de mí. ¿La preguntaste y te la contaron? Sí, Ok, genial. sí. ¿Ya no sí. estaba abuela? No, ya no estaba. Ya había ¿Te fallecido. lo contó mamá, papá o alguno de los tíos? Una tía. Ah, ok. Muchas veces suele ser Sí. ese el camino. No, mi mamá de hecho no le preguntaba y era como, no, mi santa madre nunca hizo nada. O sea, de hecho era así, Claro, ¿no? claro. Pero de ahí empecé a entender de que mi mamá no tenía esa disposición todavía para poder hablar de esto. Hoy por hoy, yo ya me puedo sentar con mi mamá y no habla, pero ve todos los programas que tengo. Ok. Y cuando la escucho hablar con alguien más, está hablando de lo que yo hablé. Ok, Entonces digo ok. yo, ok, ella va en su proceso. Ya Claro. no peleamos. O sea, por muchos años yo no podía hablar con mi mamá porque iba a terminar en pleito. Es que dejaste tu actitud de niña Sí. y asumiste tu rol de adulta. Sí. Y entonces ya te puedes exacto. poner como mamá, como adulta. Que Exacto. si estuvieras en tu rol de niña, la seguirías juzgando, criticando, exigiéndole, reclamándole, Buscando quejándote. Claro, que sea la satisfaciera que- ese anhelo, ¿verdad? la que Ese tú anhelo infantil. necesitaste que ella fuera en su momento. Exacto, sí, no, ahora no, para nada, o sea, pero esto era otra de las cosas, ¿no? No me iba bien en el trabajo, no me iba bien en relaciones. Es que o no sea, estabas bien con mamá. todo, y las relaciones no funcionaban, ¿por qué? Porque me ponía con mi papá a la par y era como, bueno, los dos contra mamá, ¿verdad? Ahora, cuando empecé mi proceso terapéutico, empecé a entender. Sí, empecé a entender que yo dije, bueno, ahora entiendo por qué todas las relaciones que tengo con los hombres son con relaciones con hombres no disponibles emocionalmente. Claro, tú estabas con uno que no era disponible, ya era de tu mamá. Era tu papá. Exacto. Entonces, eso me hizo empezar a explorar la psicología desde otro lugar, no desde donde la había aprendido tradicionalmente, que me encanta y todo, pero yo dije, no, este es mi camino. Me encanta. ¿Verdad? Este es mi camino. Entonces empecé a estudiar lo transgeneracional, me metí a investigar mi árbol genealógico porque dije que hay algo, ¿sí? Empecé a descubrir constelaciones, empecé a descubrir un montón de cosas, la bioneuromoción, que ahí me di cuenta de que, bueno, mi peso tiene un para qué, pero ahí viene este proceso, ¿no? Donde yo dije, bueno, pero si estoy trabajando en mí, ¿por qué no bajo de peso? ¿Sí? ¿Por qué no pasa? O sea, ¿qué ocurre con esto, no? ¿No te ayudó Enrique con eso? Pues él me decía que te estás protegiendo, estaría del rechazo, hay un trauma. Viendo dónde había comenzado el estrés, ¿no? El estresor, no aparecían cosas puntuales. Sí había un abuso de infancia, ¿verdad? Sí había un abuso de infancia, pero era un abuso que hasta la fecha yo no lo miraba como abuso. O sea, yo pasé por años sin ver esa parte. Claro, o sea, que había que proteger también. Soy experta en la mente había que eso. nublarlo. Claro. Soy experta en eso. Mi terapeuta, porque todavía voy con psicólogo y me dice que yo soy de las que dice, tengo que estar siempre con alguien que me sostenga desde ahí. Él siempre me dice, él es colombiano y me dice, es que es bien experta en hacerse la pendeja. Usted me dice. Ay, qué grosero. Se mira bonito y barato, dile tú. Y yo, así lo aprendí, ¿qué crees? Pues sí, hay mucha experiencia en eso. Pero sí, hasta ahí fue que empecé a darme cuenta de que sí, el abuso, y que era esta parte, ¿no? Yo me hacía exámenes médicos y yo siempre estaba bien de salud. Nunca triglicéridos altos, nunca glucosa, colesterol, nada. Entonces todos los médicos era como, bueno, o sea, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No? Desde ahí, hasta que me dio COVID, que ya se descubrió que, bueno, sí había una causa biológica. Benditos esos médicos que van más allá de los clásicos exámenes y que son más inquisidores y encuentran raíces. Sí, la verdad es que sí, y es un médico al que yo lo respeto muchísimo porque pasé por un montón de médicos
Todo el mundo, obviamente el COVID era desconocido, entonces era como, es secuela, porque yo no podía comer, no podía levantarme de la cama. Me hinché increíblemente cuando tenía COVID. Gracias a eso convulsioné en una ocasión. Luego se dieron cuenta de que la convulsión había sido porque tenía la prolactina demasiado alta y hay una área del cerebro que cuando la Que puede haber un se, tumor por ahí o algo. cuando la prolactina se eleva, hay un área del cerebro que se inflama, Ok, ¿verdad? Entonces eso me hizo... claro. Que eso sucede cuando estamos embarazadas y estamos ya por nacer el bebé y para lactarlo, pues. Exacto. ¿Verdad? Y yo iba con una ginecóloga que no me puso atención con eso, ¿verdad? Ella, de hecho, es especialista en obesidad, pero ella se enfocaba en eso y solo me decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué subiste tanto? Porque ya iba en un proceso de bajar de peso antes de COVID. Yo tenía 2 semanas de haberme hecho mi chequeo general de salud y estaba al 100. Cuando pasa esto, cuando regreso y que convulsiono y le llevo todos los exámenes y esto, ella, no pasa nada. Me descubran que tengo un mioma en el útero, cosa que tampoco estaba antes. Por primera vez conocí ahí la palabra de violencia obstétrica, porque ella se portó Violenta. súper violenta. Gracias a eso busqué a alguien más. Yo por no meter más gente que no fuera del seguro y todo, dije, bueno, me voy con el médico que atendía a mi mamá. Y cuando llegué con él, literal, fue como, todo esto me ha pasado y no sé qué hacer, ¿no? Y no me voy de aquí hasta que me diga qué tengo. Y no sé si lo estoy yo inventando o asumiendo, pero todas estas cosas, una, otra cosa que te hacen un volcán de cosas, son como impedimentos al final que en un momento dado nos bloquean a ver quién realmente somos. Entonces, Sí. ¿qué termino siendo? Una enfermedad, un problema, Exacto. una no sé qué, una... O sea, Y que cualquier estaba muy cosa. acostumbrada a eso, porque desde chiquita era, la que se enferma, ¿por qué? Porque alguien tenía gripe y yo, o sea, la toxoplasmosis es una de las cosas que el sistema inmunológico está comprometido siempre, ¿no? Entonces alguien tenía gripe y yo paraba con bronconeumonía. Alguien se había enfermado porque traía un virus de algo y la ti te daba lo semana yo máximo. también lo tenía, pero al triple. Entonces yo crecí con esa etiqueta, ¿no? La que siempre se enferma. La débil, la enfermiza, ok. Y por eso es que puse esta imagen de soy fuerte, ¿no? Yo no soy débil. ¿Cuál fue tu parteaguas, Marielos, para decir ya, basta? Fue lo de la abuelita, eso me quedó así, ¡pum! Se me quedó como Sí. una bandera grande. Fue, ¿cómo empezaste a ver quién realmente eras más allá de las cosas que te pasaban? O de las emociones que estaban sin gestionar, o de las etiquetas que te ponían, o te pusieron, o que tú misma hasta le hacías así para que se pegara el pegamento cuando te la pegaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue ese parteaguas, Mariela? Sí fue lo de mi abuela, ahí empezó. Ok. Sí, porque lo sentí muy fuerte. Ahí empezó porque cuando empecé a descubrir que yo era heredera universal de mi abuela, empecé a ver su vida y creo que lo que me hizo transformarme al 100 fue en el 2019, por salir de esta relación que te digo que era conflictiva y que no podía y que iba, venía Se y parecía todo. al caballero de tu abuelita. Sí, es verdad, con esto conozco a alguien que por salir de él, ahí sí que como un clavo saca otro clavo, me meto con él, él es costarricense, y por primera vez creo que hubo alguien que me dijera, aquí estoy y tú puedes y lo mereces y sí lo puedes hacer. Esa parte de ti vino en forma de él para decirte eso. Sí. Y fue una relación malísima porque al final... A pesar de que te decía todo eso. Sí, pero te voy a contar esta parte, ¿no? En el 2017 yo empiezo a salir con él. Todo fue como muy rápido, en donde era como en qué momento las cosas están mejorando,
¿verdad? Yo ya me dedicaba a trabajar por cuenta propia, pero lo que hacía era nada más capacitaciones en empresas, que trabajaba estrés, ansiedad y todo esto. Y empezaban a preguntarme, ¿dónde atiende? ¿Dónde atiende? ¿Dónde atiende? Y yo en aquello que no atiendo, solo me dedico a esto. Y él vio la oportunidad y él me decía, tenés que poner clínica, tenés que poner clínica. Pero yo no me sentía lista para eso. Porque yo decía, no, es que regresar a lo clínico, no, pero no sé qué, ya había trabajado la bioneuroemoción, ya estaba, o sea, yo al principio fue como me metí a estudiar tanto que ahora entiendo que era mi forma de poder querer buscar cómo salgo de esto, cómo me encuentro, ¿verdad? Pero fue mi típica parte de me metí a estudiar tanto, pero no lo intoricera. Claro, eran solo herramientas Exacto. que no eran llevadas a la práctica. Exacto, era solo eso. Entonces, hasta que dejé de hacer, un día justamente Enrique me dijo, deja de estudiar. Ahora puedes tener acceso a material exclusivo donde te cuento parte de mis procesos personales, las herramientas que me han ayudado a sanar, los libros que me han hecho ver la vida de otra manera y muchas cosas más. Te espero en este espacio diseñado para ti, para que si estás listo puedas dar pasos hacia tu transformación personal. Dejaré el link en la descripción para que puedas unirte. Deja de Hay que estudiar integrar. y fluye, y que empiece a salir todo. La relación con él fue muy rápida. Cuando la relación termina fue porque justamente descubro que tuve una pérdida de embarazo, ¿verdad? No nos dimos cuenta hasta que fue un proceso muy feo. Él se va en ese momento, fue como se dio cuenta de no quiero esto para mí y desaparece. Yo ya había puesto la clínica gracias a él, porque él me había empujado a eso. Y literal fue de, bueno, tengo que buscar de qué manera esto funcione. Porque perder otra cosa más, no. Esa pérdida yo no la viví, me puse solo a trabajar, pero gracias a conocerlo a él, conocí a muchas personas que empezaron a creer en mí. Él era el mensajero al final de Él que era tú el mensajero. merecías. Él era el Por mensajero. eso se fue tan rápido. Solo dio el mensaje. Él era el mensajero. O sea, fue nada más así. El mensajero y o sea, yo abría lo que nunca había hecho, ¿no? Abría mi agenda y encontraba mensajitos de mereces amor, mereces esto. O sea, era como, ok, qué bueno, ¿no? O sea, hasta ahí empecé a creérmela. Okay. Hasta ahí me la empecé a creer y empecé con la clínica. En ese proceso de empezar con la clínica, conozco, gracias a él, por coincidencia, a alguien que yo le digo que es también mi ángel de la guarda, que lo quiero mucho a este amigo. Él me contrata para dar una conferencia en su empresa, que era justamente de felicidad organizacional. Y yo ni sabía del tema, pero me puse a investigar y yo dije, bueno, sí, le entro. Es psicología positiva, entonces lo hago. Sí, era entonces, psicóloga. Claro. Exacto, entonces yo dije, bueno, lo hago. Sin saber que el conocerlo a él iba a ser un proceso de iniciar meses después, él trae a Guatemala en el 2019 la certificación de Chief Happiness, ¿verdad? Para eso. Okay. Me meto a estudiar eso pensando que iba a ser otro curso académico. Bueno, él me lo regala, ¿sí? Él me lo regala porque era carísimo y yo, no puedo pagarlo. Y él me dice, no, mira, hagamos trueque. Trabajas con la empresa esto y yo sé que tú tenés que estar ahí, en ese curso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Cuando comienzo el curso, el primer día del curso, venía justamente este psicólogo colombiano a trabajar constelaciones. Y yo así como, ¿qué es esto? O sea, es un curso académico, ¿no? O sea, pero nos acabamos de conocer, éramos 10 personas, 11 personas recibiendo el curso. Nos acabamos de conocer y el primer día paramos todos llorando y abrazándonos. O sea, ahí creo que fue el despertar. El curso, su finalización era irnos a Nueva York para cerrar la especialidad, ¿verdad? Con el leadership. Y yo era como, no voy a ir porque no tengo ni visa. O sea, ¿cómo voy a tener dinero para eso?
Y esta persona se cercioró a que él me decía, es que lo mereces. Has dado tanto a la vida que yo te quiero dar esto. Míralo como esta es la respuesta de la vida a todo lo que has dado. O sea, el colombiano vino a decirte lo que el costarricense ya te había dicho. Eso fue mi Merecías. amigo, el de acá, el que me El metió. guatemalteco, el que te El invitó. guatemalteco que me invitó. Y desde ahí se transformó mi vida, porque fueron, prácticamente fue desde febrero hasta septiembre que tuvimos la certificación, en donde cada mes venían de otros países a darnos el curso. Conocí enneagrama, o sea, conocí personas maravillosas porque todos eran extranjeros, argentinos, a darnos el curso, y cada vez era ir más profundo a ti, más profundo a ti, más profundo a ti. ¿Conociste el enneagrama porque lo estudiaste o porque alguien te hizo una Ahí test nos del hicieron enneagrama? todo el test de enneagrama. Ok. Luego ya me metí a estudiar con Claudia, que ella es parte del grupo de Argentina que lo trajo. Entonces desde ahí fue cuando yo dije, yo quiero más de esto. Sí, yo quiero más de esto, porque ahí fue donde descubrí que sí merecía. O sea, sí me pasaban cosas buenas. Que lo que todo mundo decía, yo miraba que le pasaban a los demás, a mí me estaba empezando a pasar. ¿Verdad? O sea, a mí me estaba empezando a pasar. Recuerdo que cuando fuimos a Nueva York, yo el primer día cuando estaba ahí fue como, esto es real. O sea, de verdad estoy acá. Y a partir de ahí me di cuenta de mi capacidad, de lo que yo había hecho con mucha gente. ¿Verdad? Tuve la suerte de estar, o sea, recibí clases con de recursos humanos del Circo Soleil. O sea, tuve maestros que yo decía, estaba recibiendo en Central Park un taller con él de teatro, pero era terapéutico, y para ver cómo era, si él me miraba a los ojos y me decía, ¿te quieres? Aquí está, tu corazón es esto. Todo lo que ves hermoso es tu corazón. Y él decía, es que yo solo con ver a alguien yo ya sé si puede trabajar conmigo o no. Y todas las veces que hacíamos ejercicios me tocaba trabajar con él. Todas las veces. Aparte que era precioso, hermoso el hombre. Pero ahí fue donde yo dije, o sea, ahí empecé a creérmela. Y comencé mi proceso terapéutico con el colombiano. Porque yo dije, no, yo tengo que descubrir más conmigo. Ok. ¿Cómo fue para ti ya en esos niveles más profundos el ir aprendiendo a escuchar entonces ya tu cuerpo, porque tu cuerpo te estaba hablando todo el tiempo, Sí. y tu alma, porque habías estado viendo tu mente, Sí, tirándote exacto. unas bombas atómicas groseras? Y era horrible. Pero entonces, ¿cómo ya al cuerpo lo puedes escuchar desde el amor y al alma para dejarte guiar por ella y decirle a la mente, vamos a recreo, o sea, time out? Sí. Creo que fue el empezar a creer en mí, empezar a verme diferente. Sí, yo recuerdo que una de las cosas que me hizo a mí despertar fue darme cuenta que pues este cuerpo de verdad que me había llevado a muchas cosas. Y era agradecerle, empecé por ahí. Creo que parte también del proceso fue que para la desvinculada del mensajero de este costarricense, en lugar de vivirlo con dolor y enojo y todo, yo recuerdo que en ese entonces tenía la clínica en zona 14 porque la acabamos de poner ahí en Plaza Musical, enfrente de Plaza Musical. Ya. Y hay una vista preciosa de de los volcanes en la tarde. Yo todos los días que estaba acostumbrada, que él llegaba siempre a las 5 o 6 de la tarde, todos los días que eran esa hora, a mí me entraba aquello de, o sea, no está, ¿verdad? Yo volteaba a ver ese atardecer precioso porque había un gran britinal y literal era, gracias, pero te dejo ir. Y empecé así, a agradecer y agradecer y agradecer y agradecer, y darme cuenta de que lo que estaba viviendo era porque justamente yo ya no estaba exigiendo que pasara algo, sino que simplemente dije, bueno, que pase, pero lo que quiero tener es la fuerza para avanzar cada día. Porque ya sabía y yo ya sé que mi mente, yo siempre digo, Con la ruido. loca de la casa, Ajá, la ajá. loca de la casa, cuando se va a épocas muy oscuras, se va a querer matarse. Porque esa es la memoria que tiene. Pero se puede ¿Verdad? sanar eso también. Totalmente, totalmente. Pueden quitarse esos registros. Totalmente,
totalmente. Yo ahora estoy pasando por algo negativo, ya no pienso en eso. Claro, ya ves otras opciones. Ni siquiera lo considero. Ni siquiera lo considero, sino que es como, no, o sea, bueno, por hoy está bien llorar, pero mañana vamos a ver qué hacemos. Entonces creo yo que eso fue, empecé a trabajar muchas cosas conmigo misma sin querer tener el control, sino que nada más solo soltar desde el, bueno, si esto hay que vivirlo, lo vivo. Y empecé a aprender qué significaba agradecer. Porque era algo que en mi registro no estaba. A pesar de que siempre había tenido cosas y tenía que estar agradecida porque tenía una vida, tenía un estudio, tenía una familia, tenía una casa, tenía comida. O sea, a pesar que tenía que haberlo estado, yo no era consciente de eso. Porque siempre había estado en pleito. Pesaba más el dolor. En pleito. Y más era el pensamiento de víctima, del no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? O ¿por qué me pasa a mí? O echarle la culpa a alguien más. ¿Cuáles eran tus miedos más grandes cuando estabas en la oscuridad? Yo creo que el miedo más grande siempre era quedarme sola. Ok. Sí, quedarme sola, a pesar que estaba sola. Pero tal vez le dabas otra connotación aún mayor a la soledad. Creo que le daba la connotación a no tengo lo que los demás tienen. Entonces para mí eso era estar sola. El no tener lo que otros tienen. Sí, mira qué No loco. era envidia, no era... No, mira qué loco era mi pensamiento, o sea, Ok. era desde ahí, era desde el, porque, pero el no tienen era, me refiero a, él tiene pareja, ella tiene pareja, ellos pueden salir al cine, tienen amigos con quien ir a comer un desayuno, tienen, o sea, era como, yo no tengo eso, entonces yo estoy sola. Pero tú te tienes a ti ahora. Claro. Sales tú contigo, tienes citas contigo. Ahora las súper disfruto. Ahora hasta pienso si quiero llevar a alguien. No sé que nos interrumpamos a mí misma y a mí con... Sí, es que sí, a veces es como porque hace poquito me pasó que qué bonito, ahora yo veo y digo qué lindo este proceso de poder ver en qué momento mi niña activa sus heridas. ¿No? Hace poquito igual empecé a conocer a alguien y empecé a sentir como esa ansiedad de y si me rechaza, y si no le gustó, y si tal cosa. Me duró microsegundos ese pensamiento, pero rápido fue como, a ver, mi amorcito lindo, hoy estás linda, estás feliz, estás consciente, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. Esa voz que te dice esas cosas más lindas, ¿a quién se la atribuyes? ¿Cómo nombras tú a esa parte dentro de ti? Creo que ahora es a mi abuela, porque sí le tengo esa connotación porque es bien curioso porque con mi abuela yo nunca tuve una comunicación cercana, a pesar que siempre estuvo, ¿verdad? Porque sí, siempre convivíamos y todo, pero casi siempre cuando convivíamos había una prima que era la que siempre estaba con ella hablando, ¿verdad? Y con todo este proceso que yo he tenido de dolor en algún momento, yo siento la presencia de mi abuela. Entonces descubrí que en momentos de crisis yo puedo hablarle a ella. Claro, es que fíjate que, como te das cuenta, a nivel almático, ustedes dos estaban vinculadísimas. Sí. Entonces, aunque ella ya no esté físicamente, Sí. almáticamente, ella estaba contigo, aunque la prima hiciera interferencia. Y ahorita que ya no hay cuerpo de por medio, Ahora ahí está. sí, ya puedes sentir tú su Ahora, presencia. y la siento, o sea, no solo en los momentos, con decirte, mi abuela murió 2 días antes de que cumpliera años, yo soy de ahorita de febrero, fue de febrero. Y falleció 2 días antes y ella, su nacimiento era justamente 4 días Claro, después de sí, mi está el cumpleaños. plazo de 10 para adelante, 10 para atrás y estás ya vinculado con la Entonces, persona. hay muchas cosas que esa voz interior que yo me da ese soporte, me da esa compasión. Creo que lo mismo de haber vivido con tanta soledad en mi infancia hace que mi niña interior se sienta abrigada. Ok. Creo que desde ahí es, ¿verdad? Aunque ahora ya no veo la imagen de mi abuela, porque veo mi imagen como adulta, que Pero esa es otra de las está en tus cosas. células, ¿ves? Sí, Ya ahí. está su luz y su amor, ya está en tus células. desde ahí. Integrado. Tú hablas sobre la belleza en la originalidad y dices que radica en ser cada vez más tú y mostrarte tal cual eres. ¿A qué renunciaste, Marielos, para ser
auténticamente tú, sin ningún dolor, herida, rescoldo, residuo del pasado, de todas esas memorias dolorosas, ¿a qué renunciaste? Al ser víctima. Sostén Sí. equipo. Sí. Sí, al ser víctima. ¿A querer eso. tener la razón? A querer tener el control, la razón, a estar siempre a la defensiva. Sí, ahora alguien quiere pelear conmigo y es como, ay, está bien, lo que tú digas. Va solo. Dale, va Sí, yo, solo. lo que tú digas, o sea, porque ya no estoy en contra de mí. Yo creo que ahora es eso, cada vez que yo me doy cuenta que estoy cayendo en el víctima es, a ver, Marielos, ahí vas en tu contra. Ahí la que está perdiendo eres tú. Entonces creo que he renunciado a eso, al fluir. Antes no fluía. Antes era como, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer, no? Ahora dónde qué hay que ir, qué hay que controlar. Ahora inclusive me doy el gusto de poder estar en un lugar y antes de que yo era la que, cumpleaños de la familia, que haga los juegos, que haga esto, que haga lo otro, ahora es, no quiero. O sea, no quiero o no voy. Y antes eso no me daba yo el lujo. Antes no me daba yo ese lujo y ahora es como, bueno, esto es lo que hay y esto es bueno. Ahí está la clave. Porque es eso, esto es bueno. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta de decir no, o sea, empecé a darme cuenta que, bueno, sí, tengo una sonrisa bonita. Mis curvas llaman la atención porque yo siempre decía, es que ningún hombre me quiere. Cuando mi psicólogo me dice, hagamos una lista de con cuántos has estado. Empezó a decirme así. Ok. Y me empecé a reír y me decía, ¿a cuántos mandas a volar? Me dice, es que, ¿te das cuenta de eso? De la incoherencia. Cambia tu argumento, ¿sí? Sí, exacto. Y me di cuenta de eso, de que mi argumento siempre era tirado a la víctima por la incoherencia que había en mis pensamientos. Entonces, eso es lo que más me ha costado empezar a soltar. ¿Verdad? El pensamiento de, no, por aquí va la creencia y todo. Hoy por hoy yo ya me doy cuenta y digo, no, esto no es mío. O sea, Bien. este pensamiento no es mío, así que hagámoslo a un ladito. Okay. Lo cancelamos. Cuéntanos sobre tu experiencia de levantar la mano y ser de las que tú corriste hacia adelante Sí. para estar arriba en el escenario con Efrén Martínez y Marimar Vega, que ellos son... No. Yo fui la que me gané el premio después ¿De qué? de lo que rifaron todos ellos. Al final. Sí. ¿Tú no fuiste la que subió? No, fue la otra chica. Mira. Pero, ¿sabes tú qué? Ahorita, ¿y qué sentiste ahí con la ganancia? O sea, que sí te mereces. Te tuviste que abrir a merecer para ganar todo ese tipo A recibir. de cosas. A recibir, como te digo, yo aprendí a recibir a partir de que conocí a este amigo que empezó a decirme esto es. Y ahorita con las pérdidas que he tenido, Que fue una muy fuerte el año pasado. Sí. No tienes ni un año y luego 6 meses después otra pérdida todavía aún mayor porque era una pérdida de vida de alguien amado, Sí, de alguien que sí. querías, de un amigo. Pero como él, cuéntanos también de eso, como él, aún ya habiendo trascendido, ya habiendo dejado su cuerpo aquí, su alma, cómo te ayuda a salir de tu agujero profundo en el que te habías metido a lamerte las heridas. sí. La diferencia era que ahora no me fui hasta lo más profundo como antes. Era nada más como, no quiero levantarme y no quiero hacer nada. Ok. Era desde ahí. Creo que su muerte fue muy significativa porque para mí a él yo justamente lo había conocido en la época que conocí al Tico. Sí. Ok. De hecho, él era mi Uber. Ok. Sí, él era mi Uber. Él estaba pasando por una etapa complicada, también laboral. Había perdido una empresa, por eso estaba metiéndose en Uber y todo. Y él fue una persona que me dio mucho soporte emocional cuando tuve esta pérdida Sentimental. de sentimental. Creo que eso nos hizo como conectarnos a una manera más profunda porque siempre teníamos palabras, o sea, él siempre tenía palabras de ánimo, siempre era súper optimista, él vivía la vida plenamente y ahorita que estaba en este proceso profundo, como tú lo dices, que estaba en sufrimiento,
Resulta que un día la verdad es que ni siquiera tuve la oportunidad de ir a su entierro, porque me enteré el día que lo estaban enterrando que él había muerto. Un día yo estaba, me levanté de la cama a lavar los trastos y de repente empecé a sentir su olor. Sí, por donde sea me empezó a llegar el olor del perfume que él usaba. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde es? Hasta salí a ver a los vecinos si no había alguien. Mi apartamento está justamente a la par del área de jardín. Entonces yo dije, alguien anda ahí abajo y huele rico, ¿verdad? Pero el olor me conectó justamente con él. Empieza a sonar en la radio, yo nunca escucho radio. Ese día no sé ni por qué puse la radio. Empieza a sonar la radio una canción que él justamente... Cada vez que la escuchaba, íbamos en el carro, era darle volumen, o si estaba escuchándolo en su casa, era venga y bailemos, ¿verdad? Y fue como un llamado de la vida a decir, a ver, la vida es esto. La canción justamente decía, ser feliz sale barato, decía, ¿verdad? O sea, salir con los amigos, pasar un buen rato y bueno, esto. Y literal fue como, me está hablando, me está diciendo, levántese, haga, viva. Y e inmediatamente me recuerdo que empecé a llorar y llorar y llorar. Eso fue hace poco, fue ahorita en noviembre. Y después de eso me senté, empecé a escribir todo lo que estaba pendiente por hacer, pero no pendiente por hacer de cosas, tareas, sino que pendiente por hacer por mí. ¿Qué no he hecho en estos 6 meses que yo quería hacer? ¿Verdad? Y eran cosas tan sencillas como sacar a mi perrito en la mañana, porque antes lo había dejado de hacer, había pagado para que alguien lo sacara. Uh-huh. Yo lo había dejado de hacer. Cosas tan sencillas también como bañarme e ir a tomarme un café afuera. Yo vivo cerca de Avenida Las Américas, puedo ir caminando, pero lo había dejado de hacer. Yo pasaba semanas encerrada, ¿verdad? Y lo empecé a escribir y yo dije, ok, una por una, vámonos, una por una. Y así empecé, una por una, todos los días. A veces hacía 2, a veces hacía 3, a veces no hacía ninguna. Pero decía, me levanté y me bañé. Ahí estamos. Sí, así dice Anita Moorjani, que nuestros seres queridos cuando trascienden, entiéndase una amistad, tu papá, tu mamá, tu pareja, un hijo, cuando trascienden quieren que tú sigas siendo feliz, no quieren que te desprendas de la vida. Tú que la sigues teniendo, que la vivas, que la agradezcas, que la disfrutes, que la compartas, porque al final nadie sabe cuándo se va a ir. No, nadie. Tú tuviste intentos de querer dejar la vida, ninguno cuajó. O sea, no, ninguno. No y creo que también es parte de lo que todo el proceso fue lo que me fue acercando a aprender de tanatología. O sea, creo que nunca le había tenido miedo a la muerte, pero desde ahí venía como ese llamado de decir, pues es que la muerte es vida. O sea, al final estar metida en rituales de duelo, trabajar con personas que están a punto, porque me ha tocado trabajar con mucha gente que pues al otro día ya no están, ¿verdad? Que trascienden su cuerpo, pero nunca lo había vivido tan así, de decir, bueno, sí, o sea, de verdad que el duelo se transita de a poquitos, ¿verdad? De a poquitos, y definitivamente ahí me cambió el chip, porque yo dije, bueno, hagamos que valga la vida, ¿verdad? Que valga la vida, no por lo que él no pudo vivir, porque pues él tendría sus sueños y todo, sino que es lo que yo he querido vivir, ¿verdad? Y fue como aligerar el peso. Creo que eso también fue otra de las cosas. Al fin mi salud empezó a tener mejor resultado y empecé a bajar de peso. Y es que la salud es parte de la vida. Para mí la enfermedad es parte de quererse despedir uno de la vida. Sí. De manera inconsciente, pero hacia ahí quiere uno agarrar hacia la salida de la vida. Entonces, aprovechar, dice acá una frase, porque antes la última pregunta que te quiero hacer es sobre si tú ya identificaste, porque hiciste tu cierre en tus redes sociales, sobre los miedos y le preguntabas a quienes te leen si ya habían identificado qué miedos estaban dispuestos a dejar en el pasado y a qué retos te invitas
¿O a qué le dices sí durante el 2024, Marielos? Le digo sí a vivir. Yo creo que eso es mi principal Objetivo. objetivo y meta también, porque me di cuenta que sí he estado viniendo, o sea, sí he estado viniendo haciendo cosas por mí, pero quizá tal vez sí hay muchas cosas pendientes que me debo ya desde la adulta, porque he trabajado mucho desde la niña, ¿verdad? Desde sanar a la niña, el que la niña realmente tenga esa protección, ese cuidado, ese amor, el que logre verse desde un lugar en donde ya no es la fea, no es la gordita, no es la de lentes de botella, no es la pelona, o sea, desde ahí he trabajado mucho en eso. Hoy yo ya me siento, a pesar de tener este cuerpo, porque muchos lo critican y todo, para mí ahora es, no, agradezco porque este cuerpo me ha llevado hasta donde estoy y porque está funcionando perfectamente con lo que le estoy nutriendo, ¿verdad? Entonces, ya hice esa reconciliación con mi físico, pero desde la adulta hay muchas cosas que no he podido hacer. ¿Qué quiere tu adulta hacer todavía? Divertirme más. Ok. Eso, por eso es vivir más, divertirme más, porque por mucho tiempo mi peso era el freno para eso. No me subo a una montaña rusa porque no quepo. ¿Hay restricciones ahí? Sí, por supuesto. Vas a un avión, tengo que pedir una extensión para poderlo cerrar, ¿no? Y era como, son cosas que te digo que por eso uno dice, esa parte no la cuentan. La mayoría de las personas que hemos vivido siempre con sobrepeso o con obesidad, no se habla de eso. Y no nos divertimos, porque hay muchas cosas que están prohibidas para nosotros. Sí, divertirte desde ahí, me recuerdo que a veces Darte es como permisos. irte a un restaurante y no sentarte en una silla porque es el único lugar donde cabes, ¿no? Y ahora me doy cuenta y digo, no, o sea, está bien, o sea, mi proceso no tiene que estar en a dónde puedo ir, sino que es a dónde quiero ir, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo que está el vivir ahora, el divertirme desde ahí, desde ese lugar. Ya diría no tanto que es creérmela, porque al final yo ahora sí sé en que soy buena. Sí, veo el resultado que a veces digo yo, bueno, estamos en un día difícil, no fue tan bueno, ¿qué pasó? Y de repente atiendo a alguien y tuvo un boom, un gran salto en su proceso y digo yo, ahí estamos, ahí se está haciendo el trabajo. Su progreso es tu progreso. Totalmente. Y eso creo que ha sido una de las del éxito que he ido logrando, porque mi proceso no lo he dejado oculto, no lo he dejado atrás. Y todas las personas que atiendo saben que yo también he experimentado muchas de las cosas donde ellos están. Y lo cuento, ¿verdad? No porque quieran hacerlo desde mi lugar, porque yo estoy segura que nada es así, sino que cada quien tiene una historia y desde ahí viene. Pero respetar el proceso de los otros creo que me ha ayudado también a ir respetando mi proceso. Primero respetaste el tuyo para poder respetar el Sí. de los demás. Sí. Entonces vivir desde ahí. Qué hermoso. Y como dicen estas frases, te dice, el miedo está en tu mente y cuerpo diciéndote que estás lista para hacer cosas grandes. Lo único que tienes que hacer es cambiar la manera como vives tu miedo. Sí. ¿Verdad? Porque todos nos hemos dicho una u otra cosa de los miedos más comunes, ¿verdad? Al que dirán, al gustar, al ser que no te aprueben, que te rechacen, que no te amen. O sea, todos esos miedos que dicen que al final ninguno es de vida o muerte, pero sí te paralizan. Sí. Y como dice esta otra frase, que el valiente, el cobarde y el valiente sienten exactamente lo mismo, pero lo que los hace diferentes es lo que el valiente hace cuando siente miedo. Hacerlo. A pesar de. Sí. Y Hacerlo. cuando das ese paso como que te atreves a atravesar el miedo, ves cómo el miedo se diluye. Se como diluye, tú se decías, hace más pequeño. Cuando estuviste tu primera vez en la televisión. Sí. A mí imagino yo, a mí son del que el corazón se me acelera, lo siento en la garganta, lo siento en las sienes, lo siento en la boca, el estómago, el corazón se siente en todo mi cuerpo. Claro. Pero una vez confiesas la emoción que tienes, que es una mezcla
de miedo, de nervios, de alegría, de gratitud, y solo lo nombras, Se se diluye. empieza a hacer chiquito, 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 Sí, chiquito, se porque diluye. ya él quería ser visto como tú. Y es que es eso, yo descubrí que justamente todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo esto que me ha pasado, lo que quería era esto, que yo llegara al momento de darme cuenta que por algo estaba pasando, para qué estaba pasando. Hoy ya no me pregunto el por qué está pasando, durante años de mi vida pasé desde ahí, el por qué está pasando, ahora es, ok, ¿para qué? Sí, y sin duda alguna, reconocer los miedos me ha llevado a ver también a dónde no estar. Donde no, porque es un miedo, sí, hay que enfrentarse, pero a veces el miedo también está ahí para decirte, por ahí no, porque ahí vas a volver a herirte, ahí vas a volver a sufrir, que ya no es igual, ¿no? Ya no es del mismo lugar. Porque puede ser el miedo si es en dosis chiquita, el que te está diciendo por ahí no, pero si le pones un poquito más de atención en tu interior, es tu alma. Sí, la que te está llamando al lugar. No solo es, no te forza, no te empuja, no te jala, ni te arrastra, pero es como que te mostrara un para camino dónde sí, diferente. para dónde no. Un Sí, camino diferente. ¿verdad? Y entonces solo es, déjate guiar más por tu corazón, y no es que ignores la razón, porque también tiene su función, ¿verdad? La mente. Pero tú dijiste al principio de esta conversación, no te dejaste, fuera de la conversación, fuera de la grabación, dijiste, este problema que tuviste tú el año pasado, esa decepción, tu corazón te lo anunció, Sí, no quisiste poner atención. no. El precio se pagó Y grande, y la lección también se tomó. y grande, y grande. Y ahora yo me doy cuenta que no tengo mejor GPS que mi cuerpo. Es que te lo hace Todo. sentir. ¿Dónde Todo. te lo hace sentir a ti? En mi estómago, casi ¿Sí? siempre, y me agarra dolor de cuerpo. O sea, como que ¿Alguna tuviera- parte específica? Sí, Ok. sí, sí. Por ejemplo, si yo estuve contigo y pasé mucho tiempo con mi mano en ti, aquí así, en la noche estoy que no aguanto el dolor de brazo. ¿Verdad? Y ahí es como, ¿por qué me duele? ¿Qué pasó? A ver, veamos qué me está diciendo esta persona. Sí, sí trato de hacer eso. Porque ¿O ese dolor es tuyo o es de la otra persona? exacto. O sea, trato de darme cuenta de esto. A ver, ¿es algo mío? ¿Está espejeándome algo de mí? ¿O me está espejeando algo de la otra persona? Porque si mi cuerpo, mi GPS va desde ahí, me pongo inmediatamente mala del estómago. O sea, inmediatamente. Y luego con esto que te digo que tuve esta pérdida, me di cuenta que todos los viajes que hacíamos, yo me ponía mala del estómago. Todos los viajes. Ok. Sí, cuando porque nos tocó hacer varios viajes juntas. Un viaje de fin de año igual lo hicimos y pasé. O gritaba. O sea, jamás había vivido un estreñimiento tan horrible como el fin de año hace 2 años. O sea, mi cuerpo estaba diciéndome A gritos. A gritos. Suelta, deja ir. Sí. No, a no lo gritos. estás soltando, te lo quito. Exacto. La vida te hizo el favor. Justamente. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de eso, es de que, ay, perdón, cuerpo, te traicioné. ¿Verdad? Yo sé que me lo estuviste diciendo. Sí. Entonces, ahora respeto mucho esto. Respeto mucho el cómo mi cuerpo reacciona cuando va a un lugar, cuando está en un lugar, con lo que come. Ahora todo lo tomo como, a ver, esto me nutre, no me nutre. Sí, pero no desde la nutrición, sino que desde nutre mi alma, nutre mis emociones, nutre esto que yo estoy haciendo por mí y por los demás, porque si no, entonces lo suelto, ¿verdad? Y lo he vivido muy claro desde ahí. Entonces ya sé que esa es mi ruta de conocer si estoy en el lugar o no adecuado. Para otros será otra ruta, ¿no? Para otros será, qué sé yo, las emociones o una palabra o algo, ¿no? Yo es mi cuerpo, no necesito
No necesito más. Sí, ese es tu péndulo. Sí, Sí. para mí es el corazón, porque se me acelera puro tambor, el de Bambi, que era el piecito Sí, el que se le sí. aceleraba. A mí es mi corazón. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Marielos? Pues yo creo que decirles a todos que sea la historia que tengan, porque me he topado con muchas mujeres que quizá no ven las oportunidades y están esperando que haya una oportunidad para crecer, para salir de esa relación, o para aventarse a hacer algo por ellas mismas. Yo creo que el merecer está más enfocado en creer en que estás en el lugar adecuado, que a pesar de que haya dolor, que haya sufrimiento, ese mismo momento es el que te va a hacer salir de ahí si logras entender el dolor. Porque yo creo que conmigo ese fue el proceso y lo he visto con muchas mujeres, que cuando le encuentras la razón del dolor y dejas de evitarlo, sino que lo vives y te animas a salir del dolor, creo que ahí la vida misma te va a ir poniendo el camino a donde te tienes que ir. Sí, bien dicen que la herida es el mismo espacio donde puede entrarte la contaminación, o sea, la infección, Y el sanar. y también la medicina, la sanación. Exacto. Entonces, es qué hacemos con ese evento, con ese espacio, con ese momento, Sí. lo que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y pues dice que cuando no le hemos encontrado todavía la lección, el regalo a la situación que es la que estamos viviendo, porque dice uno, cómo este cáncer, cómo esta pérdida, cómo este divorcio, cómo la muerte de tal persona puede ser un regalo para mí, dice que si no lo has encontrado es porque no ha llegado a su final. O sea, Exacto. no ha llegado, No has ha llegado topado. no has tocado fondo. No has No has topado, sí. tocado fondo. Yo Sí. eso lo tengo súper claro. Sí, Sí. eso lo tengo súper claro. Y lo he visto muchísimo. Y a veces creo que nosotras, por cómo crecimos, las mujeres estamos como que expuestas siempre al tener que hacer algo que quiere algo más, alguien más. ¿No? Sí. De entrada. Son people pleasers, ¿verdad? O sea, gente que estamos muriéndonos por complacer a otros y en ese hacer nos olvidamos de nosotros. Y creemos que no merecemos precisamente por Claro. eso, porque alguien más me lo tiene que dar. Yo siempre digo, he tenido ángeles que me han demostrado justamente esa parte mía, y que me han ayudado a crecer, pero no lo hicieron ellos, lo hice yo. Ujú. O sea, solamente me pusieron ahí el camino y yo fui la que decidí integrarlo y decidí vivirlo, Sí. ¿verdad? No Entonces, siempre los regalos vienen disfrazados de papel bonito y moño. casi, en mi caso yo siempre digo casi nunca, pero ahora es, no, sí vienen así también. Ajá. ¿Verdad? Porque antes era como, ay, sí, me ha pasado todo lo malo. Ahora sé que todo eso me volvió alguien muy resiliente. Pero ahora es como, no, sí, también vienen en regalos bonitos. Ujú, Lo que ujú. pasa es que tampoco yo los aceptaba. Exacto. Esa era la diferencia. Ahora es, no, sí lo quiero. Y ahora es, no, a ver quién me lo da. Es, no, sí lo quiero y me lo voy a comprar. O voy a ir por eso, o lo vivo, o lo hago. Voy en ese camino, porque al final creo que todavía falta mucho por poder trabajar en mí. Porque hay cosas que siempre van saliendo en tu proceso y que te vas dando cuenta. Este año justamente una de las metas también fue, volví a leer el curso de milagros porque ya lo había leído antes y lo había visto y había vivido cosas muy extraordinarias, pero digo, ahora estoy en otro lugar, entonces quiero volverlo a leer. Claro, va a aparecer vivir. información que antes decía, ¿y eso dónde estaba? Ahí, Exacto, ahí estaba. exacto. No Y estaba uno eso listo. creo que es lo bonito del proceso de trabajar en nosotros mismos, porque siempre te vas a ir convirtiendo en una mejor o peor versión, pues nadie lo sabe, pero mientras tú encuentres ese GPS interno que te haga estar en paz, pues no importa si fue peor o fue mejor, simplemente es lo que te llevó a estar en sintonía contigo. Sí, ya no se va a tratar de quién tiene la razón o la verdad, sino que es cuál es esa luz o es ¿Cuál hacia es tu dónde luz? sí, ¿Cuál es hacia tu luz? tu GPS interno te guía, Sí. porque eso es lo que tú veniste Exacto. a experimentar. Exacto. Así que qué alegre conocerte. Gracias. Marielos, gracias por compartir con nosotros tu testimonio y hemos estado ahí poniendo en cintillo dónde te pueden seguir. Si les quieres decir, por favor, cómo te encuentran en las redes sociales.
Pues me encuentran como Marielos Miranda, psicóloga y coach, o en Marielos Miranda-psico en Instagram, también ahí estoy. Y bueno, ponen mi nombre y ahí aparece en varias redes, ahí pueden conectarse. Tengo un grupo de ayuda los días miércoles que es solo para mujeres. ¿En línea? Es en línea. ¿Es gratuito? No, pero es a muy bajo costo. Ok. Es a muy bajo costo porque una también de las metas que tengo es quiero llegar a donde de verdad no hayan excusas de por dinero no entro, Ok. ¿verdad? Porque ese es el cuento que nos contamos muchos. Y salir del espacio donde todo lo tengo que dar gratis. Sí, no, sí. Que eso también sí tiene no. que ver con el merecimiento. Sí, eso sí no. Todo el mundo me dice, deberías de ponerlo gratuito. Yo no, porque yo ya sé qué significa el solo recibir y no poner tú de Claro. ti. Es como dicen las constelaciones, hay que hacer un intercambio de energías. Hay que haber equilibrio, Si claro. estamos como el asadón, vamos a estar en Exacto. exceso de solo para mí, para mí, para mí. Exacto. Si estamos en la versión pala, sí. solo para afuera, para afuera, para y afuera. te quedas sin nada. Sí, Y te quedas entonces sin nada. no. Sí, no. De hecho, sí lo puse es a muy bajo costo porque sí quiero que sea accesible para todos. Pero el objetivo es que de verdad podamos descubrir cuáles son sus heridas de infancia, que la verdad la mayoría lo tengo desde el 2020, el grupo, y ha ido evolucionando, creciendo y todo, y no te imaginas cuántas mujeres han logrado cosas extraordinarias por Qué trabajar y poner esa primera piedrita en construir su casa, porque al final Claro, es eso, están claro. construyéndose. Y trabajo también en línea y trabajo también con empresas y todo esto desde lo que he aprendido y desde lo que he vivido para realmente buscar esa conexión contigo, que creo que la psicología en algún momento ha perdido esa esencia de yo estoy aquí, tú estás allá. No, todos somos todos. No, y luego dicen los psicólogos, los terapeutas, la gente que yo entrevisto acá, esta semana yo tenía tal situación personal y resulta que los pacientes que he trabajado También. vienen con el mismo problema. Sí, porque es que es un sistema. Sí, Somos parte de un sistema. Lo Y yo que por está eso estoy dentro está afuera. yo por eso estoy totalmente en contra de la psicología tradicional, porque la psicología tradicional, la que yo aprendí, era paciente y terapeuta, ¿verdad? Y el terapeuta es una autoridad. Pues sí, pero no somos autoridad para decir qué hacer. O sea, no, lejos de eso es para poder sanar. Claro, ¿verdad? para Entonces, acompañar al otro a sanar, a encontrar sus propios para poder interruptores estar de desde cambio. ahí. Entonces, esa es la línea que quiero llevar, la verdad. O sea, sí, Qué bueno. ahorita estoy queriendo innovar ciertas cosas porque sí creo que Guatemala necesita más de esto. Ya somos más terapeutas que estamos más abiertos a constelaciones, al curso de milagros, a todo esto, pero todavía nos toca hablarlo calladito, porque no nos lo aceptan en muchos lados. Que sigan peleando con su propia guerra, ¿verdad? Exacto. Pues gracias, Marielos. Que Gracias, será hasta un gracias próximo a ti. encuentro. Que estés bien. Y a ti, gracias por seguirnos. Tribu de Almas Conscientes, quiero recordarles que mis libros de Regreso a Casa y El Camino están disponibles en Amazon y en mi página web carolinalamujerdehoy.com.gt. Espero poder con mis historias acompañarte a que puedas tú vivir las tuyas. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.